Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11:33. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Señor, damos gracias por tu palabra, por esta porción de la Escritura, por este versículo, Señor. Te pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, invocando el poder y la gracia del Espíritu Santo, que nos bendigas en este momento. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy continuamos con la serie de la fe. Hoy es el sermón número 35. Hoy vamos a ver: por fe experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Entonces, hermanos, continuamos con el verso 36. Los que por fe experimentaron estas cosas. Hay algunas versiones que dice: sufrieron burlas crueles y azotes. Burlas crueles y azotes, y cadenas y prisión. Además, cadenas y prisión. Otros dicen, bueno, también burlas y azotes, en tanto que otros fueron encadenados y puestos en prisión. Entonces, hermano, acá, si usted lee el verso 37, el que sigue, que vamos a ver en 8 días, si el Señor así lo permite, tiene que ver con las cosas que sufrieron pero murieron. Acá son cosas que sufrieron, no necesariamente murieron por estas cosas. Aunque algunos sí, el énfasis no es eso. En 8 días el énfasis es más que murieron por la fe, los mártires, digamos. Estos no son necesariamente mártires, es decir, cuando digo mártires me refiero a personas que murieron por la fe. No necesariamente estos murieron cuando le pasaron los vituperios, los azotes, las prisiones y la cárcel. Simplemente las pasaron, después salieron. Entonces, aquí el autor de la carta de Hebreos vuelve a ser específico con los actos de fe de los santos, de los creyentes, mediante los tipos de sufrimientos que ellos padecieron. Entonces, burlas o vituperios, que es como dice la Reina Valera, golpes y flagelamientos, o azotes, como dice Reina Valera, cadenas y prisiones, o cárcel, prisiones y cárceles, como dice la versión que nosotros seguimos. También acá los autores citan también la revuelta de los macabeos. Hoy no me voy a detener en eso, pero ellos citan cuando Antíoco Epifanes hizo torturar a los 7 hermanos, yo les contaba hace 8 días, y a su madre con látigos y nervios de buey. Los azotes, nervios de buey, látigos y nervios de buey, en 2 de Macabeos 7:1. Dice Matthew Henry: ellos fueron perseguidos en su reputación a través de los vituperios y burlas. En la reputación por los vituperios y burlas, la primera parte, que son crueles para una mente ingenua. Para una mente ingenua. En sus personas o cuerpos, por medio de los azotes, el castigo de los esclavos. Recibieron el castigo de los esclavos. Y en su libertad, metiéndolos en cadenas y prisiones. ¿Sí se dan cuenta? Los vituperios, que es lo primero, es en su reputación, ¿no es cierto? Porque se burlan de ellos. La segunda parte, azotes, es en su cuerpo. El primero en su reputación, el segundo en su cuerpo, y el tercero en su libertad, prisiones y cárceles, en su libertad. Entonces, hermanos, hoy 3 capítulos, vamos a ver quiénes padecieron esto. En el primero vamos a ver los santos del Antiguo Testamento, como generalmente lo hago. En el segundo, Cristo también hizo eso, azotado y afligido, cantamos hoy. Y en el tercer capítulo, la iglesia. Entonces vámonos al primer capítulo, hermano. Los santos del Antiguo Testamento. Ellos fueron probados por medio de todas estas cosas: burlas, vituperios, castigos, azotes, cadenas. Ellos conocieron los muros y los barrotes de la prisión, hermanos. Escúcheme bien, los muros y los barrotes de la prisión internamente. No por fuera, no de visita, sino padeciendo. Sus virtudes y su fe fueron probadas por medio de estas cosas, y las soportaron con valor y con mucha paciencia, con gallardía, con valentía, hermanos. Entonces vamos a ir recorriendo. Vamos con los vituperios. ¿Qué son los vituperios? Son burlas, es el escarnio, son las afrentas, son los insultos, es todo eso, todo lo que nos dicen con la boca. Sansón sufrió las burlas crueles de los filisteos.
En Jueces 16 del 25 al 28, Jueces 16. Entonces son las burlas, hermano. No todas, hoy existe mucho lo del bullying y todas esas cosas. Bueno, más o menos eso, pero hermano, eso no es nada, ¿no es cierto? Hoy los niños tienen que llevarlos al psicólogo porque medio les hacen una cosa. Yo sé que los otros niños que les hacen esos chistes, pues tampoco es que estén haciendo bien. Pero hoy somos generación de cristal, ¿no es cierto? Una generación de cristal. No soportamos nada. Sansón, mire, sufrió las burlas crueles de los filisteos. Allá en Jueces 16, 25 al 28, dice: aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Como un payaso lo pusieron ahí, ¿no es cierto? Ahí en el medio. Acuérdense que ya había perdido su fuerza en ese momento. Bueno, Dalila lo engaña, etcétera, etcétera. Ya le estaba creciendo el pelo. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. De juguete. Sí le hicieron un gran bullying, si se puede llamar en términos modernos. O sea, de juguete, divierta. El payaso lo pusieron ahí en la mitad de todos. Habían 3,000 personas, dice la Biblia. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame. Mire, ya Sansón de todo modo estaba planeando lo que hizo después. Y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón fue el hazmerreír en ese momento. El hazmerreír. De todos esos hombres mundanos, idólatras, paganos. Se parece también a cuando en Apocalipsis habla de los 2 testigos, que todos estaban celebrando y a los testigos los estaban afligiendo, vituperando y también azotando. Entonces Sansón fue el hazmerreír. Miremos otro ejemplo, yo creo que usted lo conoce muy bien. Eliseo, en 2 de Reyes 2, 23 al 24. Eliseo recibió burlas de unos jóvenes, ¿recuerdan? Quienes la tenían, pero hay que entender el contexto. Le hicieron una burla porque era calvo, pero había un contexto de fondo. Quienes le tenían aversión por causa de sus padres idólatras y fueron devorados por los hornos. O sea, los padres de estos muchachos, dicen los comentaristas bíblicos, eran idólatras. Entonces le tenían aversión a Eliseo. Eran padres idólatras israelitas, ¿no? Israelitas, idólatras, y no les gustaba porque Eliseo denunciaba la idolatría. Y dice allí, en el verso 23, segunda parte, 2 de Reyes 2, 23. Y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Todos esos jóvenes se burlaban, no solo por burlarse, era porque sus padres les habían hablado mal de Eliseo. Le decían que por lo que eran idólatras y hacían burlas seguramente en sus casas, se burlaban de Eliseo. Y estos muchachos, cuando lo ven, hacen lo mismo, siguen el ejemplo malo de sus padres. Entonces, hermano, hoy los jóvenes se burlan también. Los jóvenes se burlan del camino de Cristo, de la iglesia. Si usted ve un muchacho por ahí, no sé, con los primos, con los conocidos, que son cristianos, tal vez cuando algunos van a la universidad, allá son el hazmerreír también, se burlan de ellos. Estos jóvenes de hoy se burlan de la santidad, de los pastores, de los hombres fieles de la iglesia, hermanos. Se burlan porque ellos son mundanos y están en el esplendor, digamos, de su vida y de sus hormonas aún mayormente alborotadas de pecado, ¿no? Sigamos en 2 de Crónicas 36, 15 al 16. Los profetas, mensajeros enviados por Dios, recibieron el escarnio y las burlas del pueblo de Dios, de los judíos en ese momento. Dice allá en 2 de Crónicas 36, 15, en la parte B, dice: envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
Entonces, hermano, Dios enviaba mensajeros a los israelitas, a los judíos en ese momento. Los mandaba, les entregaba profetas, les decía, vaya y díganle esto al pueblo, Jehová dijo. Y iban los profetas y les hablaban, y ellos, en lugar de escuchar, no solo no escuchaban, sino que se burlaban de los profetas. Pero hermano, aquí muestra que a Dios se le agotó la paciencia. Dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando Dios manda profetas a un pueblo, a una iglesia, a ciertos lugares, a familias incluso, y cuando esto ya después de mucho tiempo, después de hacer burlas, llega un momento en los cuales Dios agota la paciencia, se le agota la paciencia y no sigue enviando más profetas. Probablemente van a estar tranquilos porque no están escuchando a los profetas que les abruman por sus pecados. Pero lo que está pasando en realidad, más que eso, es que Dios los ha desechado y se ha apartado de ellos. Entonces tengamos, en nuestras familias hacen burlas de nosotros, ¿no es cierto? Burlas de nosotros. Dicen cosas, hoy lo vimos en estos días, hermano, tristemente. Familiares haciendo burla de los profetas de Dios, inclusive de los niños de la iglesia, hermanos. Qué triste. Hermanos, Jeremías recibió las burlas y el escarnio del pueblo también. En Jeremías 20, 7 al 8 dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces lo mismo, el profeta Jeremías, lo llaman el profeta llorón, pues no llorón porque fuera un llorón en el sentido malo, sino porque se lamentaba y afligía por los pecados del pueblo, ¿no? Pero él recibió las burlas y el escarnio del pueblo. Dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Yo me imagino que él iba, predicaba, muchos allá escuchando se reían en sus mentes, se burlaban, míralo allá hablando, ese fanático, ese religioso, otra vez predicando, qué pereza, qué jartera, se iban a sus casas y en sus tiendas, o bueno, ahí ya no en sus tiendas, sino en sus casas, porque allá no estaban en el desierto, seguían haciendo seguramente lo mismo, hermanos. Hermanos, mire, también los judíos en tiempos, cuando regresan del cautiverio en Babilonia, en Nehemías, ellos recibieron los escarnios de Sanbalá y Tobías cuando estaban reconstruyendo los muros de la ciudad. Eso está en Nehemías 4, del 1 al 4 voy a leer. Ellos empezaron una obra y mire lo que pasa. Cuando oyó Sanbalá que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire la burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Como estaban reconstruyendo los muros. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Mire la burla. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea, decían, eso puede que levanten el muro, pero pasa un animal, una zorra, y lo tumba. Oye, oh Dios nuestro, mire después la oración de Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Tremendo, ¿no? Pero mire las burlas. Hermano, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, siempre vamos a encontrar, generalmente vamos a encontrar burlas de ciertas personas. Nos ven predicando en un parque, se burlan de nosotros. Allá van esos con la Biblia debajo de la mano, con el megáfono predicando. Se burlan de nosotros. ¿Usted cree? Eso todo el tiempo. Estoy seguro que pasan personas por ahí y falsos cristianos, que es lo más terrible, ¿no? Y hacen burlas del pueblo de Dios. Por predicar, se burlan también por nuestra forma de vivir, queremos tratar de vivir en santidad, y eso que no vivimos realmente, completamente en santidad, hermanos, porque aún nos falta, tenemos mucha carne todavía en nosotros, hay mucho mundo todavía en nosotros, y sin embargo se burlan, hermanos, y sin embargo se burlan.
Siempre que hacemos la obra de Dios se van a burlar. Siempre que salimos a predicar el evangelio van a ver este tipo de cosas. De ciertas personas, puede que no todos hagan eso, pero vamos a recibir las burlas de ciertos tipos de personas. Entonces esos son los vituperios, burlas, afrentas, insultos. Vamos a los azotes. Los azotes son golpes, flagelamientos, ¿no es cierto? Les pegaban, eran el castigo de los esclavos, los azotes. Esta la leí hace 8 días. Jeremías recibió azotes por mano del sacerdote Pasur. ¿Y cuál fue la razón? Por profetizar los juicios que vendrían sobre Jerusalén. Y dice Jeremías 20, del 1 al 2. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Cuáles eran estas palabras? Que él les decía, mire, van a ser llevados por los de Babilonia. Van a ser cautivos por los de Babilonia. Van a morir a espadas si se quedan acá. Es mejor que se pasen a ellos, porque si se quedan acá van a morir a espadas, se los decía. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces había profecías, hermano. Ahora yo no me puedo levantar aquí a inventarme profecías. O sea, eran cosas que Dios ya había hablado, eran claras que había hablado. Porque yo me puedo ir a inventar, no sé, mañana usted lo van a meter en la cárcel, hermano, y yo no sé eso. Yo no sé eso. Mañana van a venir, no sé, los chinos, los gringos a invadirnos. Y usted no sabe eso, hermanos. Entonces, aquí él sí sabía, porque ya había una profecía. Había muchas profecías que hablaban de los años de cautiverio, y lo que les había dicho era que, de los 70 años, era que lo mejor que podían hacer ellos era irse a Babilonia. Entonces, había una profecía clara, hermanos. Sigamos. Micaías también, no azotes, pero sí recibió un golpe en la mejilla, ¿recuerdan? Por Sedequías. ¿Y cuál fue la razón? Él le estaba diciendo que Dios había puesto espíritu de mentira en la boca de los profetas de acá. Él dice, va a haber espíritu de mentira en la boca. Dios va a poner espíritu de mentira en la boca de los profetas de acá. Eso está en Primera de Reyes 22, 23 al 25. Dice, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconder. Después muere acá, después hay una guerra, un arco a la aventura, dice la Biblia. Pasan todas estas cosas, ¿no es cierto? Y él les dice, mire, porque esos profetas les estaban diciendo lo que no tenían que hacer, ¿no es cierto? Les estaban diciendo que no fueran a esa guerra. Y los profetas insisten porque eran falsos profetas. Hay veces los profetas tienen que decir que sí vayan a una guerra, pero en este caso era que no, ¿no es cierto? Ahí está el punto. Y puso espíritu de mentira en eso. Y se pusieron muy bravos porque le dijo, ustedes son falsos profetas, ¿no es cierto? Y eso generalmente pasa cuando se denuncia a los falsos profetas, ¿no es cierto? Comenzando por el mayor falso profeta de todos, o la mayor apostasía de todos, que es el papado romano, ¿no es cierto? Hermanos, sigamos. Prisiones y cárceles. Prisiones y cárceles. Entonces los azotes, ahí podríamos traer muchos más ejemplos, hermano. Los golpeaban, los insultaban, o sea, les pegaban. Vamos a prisiones y cárceles. Son las cadenas de la prisión, ¿no es cierto? Los arrestos. Fueron metidos en una cárcel, en una mazmorra, en un cepo, también se llaman en esos tiempos. Miremos varios ejemplos. José, ese tal vez es de los más conocidos. Sufrió la cárcel y ya sabemos por qué, por un falso testimonio, por una falsa acusación de la esposa de Potifar. En Génesis 39, 19 al 20 dice, cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, hermanos, la razón, José
fue fiel. ¿Cómo pecaría y haría este grande mal contra Jehová? Decía, ¿no es cierto? ¿Cómo lo iba a hacer? Por fiel, hermanos, termina en una cárcel. Y esa mujer impía, lujuriosa, hermanos, por no ceder a sus caprichos, termina en una cárcel, hermanos, José. El esposo Potifar pues le cree a ella, como generalmente sucede con esos matrimonios, con esas mujeres. Entonces, hermanos, miren, tengamos cuidado, ¿no? Si tenemos que padecer una cárcel, hermanos, si tenemos que padecer una cárcel, hermanos, con tal de no pecar, es preferible hacer eso, hermanos. José estuvo dispuesto a todo. Él sabía que si era fiel a Dios, implicaba ser infiel al otro reino. Y entonces padeció la cárcel. Fue injusta esa cárcel, pero así le pasa a muchos creyentes, hermanos. A muchos creyentes. Muchos creyentes injustamente pueden padecer cárcel. De hecho, a todos los que han perseguido a lo largo de la historia fueron cárceles injustas, ¿no es cierto? Esos mártires que aunque puede que no hayan muerto, estuvieron en cárceles. Entonces ellos, todos fueron injustas, ¿no es cierto? Los de la Edad Media, bueno, todas estas cosas, hermanos. Sigamos. Sansón, en Jueces 16, 20 al 21. Él fue encarcelado por los filisteos. Después de ser engañado por Dalila, le corta el pelo, él le descubre su secreto y él pierde su fuerza. Y él es puesto en una cárcel. Eso fue antes de lo que les leía anteriormente de que fue puesto como escarnio en la mitad de los 3000. Dice ahí en Jueces 16, 20, 21. Y le dijo, Dalila le dice a Sansón, ya después de cortar el pelo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Entonces, hermanos, ahora hay que decir algo. Sansón estuvo en una cárcel de manera injusta. Sin embargo, también fue consecuencia de su pecado, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que pasó. Por ceder, por su pecado era el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Las consecuencias lo meten en una cárcel. O sea, los filisteos no lo meten justamente. Sin embargo, él sí había pecado por hacer lo que había hecho. Y hay unas consecuencias, hermano, acá. Jeremías fue puesto en el cepo por el sacerdote Pasur. Yo ya las había leído. Dice que azotó Pasur al profeta Jeremías, ¿no es cierto? Les dije que era por predicar. No solo lo azota, sino que lo mete en el cepo. El cepo era una mazmorra donde metían, eran especiales para torturar dentro de las cárceles. Sigamos. Jeremías, sigamos Jeremías, hay varios ejemplos de Jeremías. Fue atado y puesto preso en la casa del escriba Jonatán por declararles el juicio que les vendría por rebelarse a los caldeos, ¿no es cierto? Ya les decía, pero leamos acá en Jeremías 37, del 13 al 15. Dice: y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías. Recuerden que estamos en prisiones y cárceles. Apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Porque Jeremías tenía un ministerio en Jerusalén. Él sí debía quedarse allá, como profeta, anunciándole lo que Dios le dijera. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entonces él les sigue declarando. Eso pasa en muchas partes del libro de Jeremías. Él les dice a ellos, o sea, la profecía era: no se queden, váyanse. No, y mucho menos, hay otros que sí les fue aún peor, los que fueron para Egipto. Eso sí que peor, ¿no es cierto? Es una cárcel por decirle al pueblo que estaban en desobediencia, ¿no es cierto? Lo metieron a la cárcel por decirle a ellos: ustedes están en pecado y en desobediencia. Jeremías pasa muchos días allí en la cárcel.
Y él después pide al rey Sedequías que lo saque de la cárcel. Y después de ratificarle que seguiría entregado al rey de Babilonia, porque uno pensaría, mire, esto ya pasa muchos días, dice la Biblia, no dice exactamente cuántos. Dice, por favor, sáquenme. Sin embargo, él no lo sale y dice, yo ya voy a hablarle pasito. No, le sigue diciendo lo mismo. Le sigue ratificando que serían entregados al rey de Babilonia. Y entonces allí fue puesto en el patio de la cárcel comiendo una torta de pan diaria, dice la Biblia. Jeremías 37:21. Entonces la calle de los panaderos, hasta que todo dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día del pan de la ciudad, hasta que el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Le sigue anunciando, pero mire, no solo ahí, siguió en el capítulo siguiente, Jeremías 38:6, fue puesto ya no solamente en el patio de la cárcel, sino en la cisterna, en una cisterna del patio de la cárcel. ¿Pero por qué? Porque él siguió diciéndole lo mismo. Él no dijo, bueno, yo ya no les voy a decir más, para que ya no me digan nada más. Él siguió diciéndole, van a morir a filo de espada, van a morir a filo de espada, van a venir y los van a invadir. Por seguirle diciendo que serían entregados en manos de Babilonia, del rey de Babilonia. Dice en Jeremías 38:6, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Entonces, hermanos, miren, primero en una cárcel normal, después en el patio de la cárcel, y después en la cisterna, hermanos. Entonces, esa fue la historia de Jeremías, y parte de la historia de muchos hombres que sufrieron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, hermanos. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Cristo. Y en Cristo también lo podemos ver ampliamente. Mire, Cristo, hermanos, es el cumplimiento supremo de Hebreos 11:36. Porque en él sí se cumple muy claramente todas estas cosas. Él soportó voluntariamente toda clase de burlas, vituperios, azotes, insultos, afrentas, arrestos, por mano no solo del imperio romano, el poder civil, sino del poder religioso, los líderes religiosos y el pueblo, ¿no es cierto? Siendo Cristo el perfecto ejemplo de fe y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar primero los vituperios. Miren cómo se burlaron de Cristo, cómo le hicieron cosas terribles, hermanos, unas burlas de verdad crueles, hermanos, burlas crueles. Primero les voy a leer el Salmo 22, si quiere vaya allá, donde se profetizan esos escarnios y burlas, en el versículo 6 al 8 y en el 16 al 18, y después vamos a ir recorriendo varias partes del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Dice aquí, estas son las profecías. Mas yo soy gusano y no hombre. Esto es una profecía que se cumple en Cristo. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Usted sabe que en los evangelios salen este tipo de cosas. Ahí en el verso 16 al 18, en el Salmo 22, profetizó sus sufrimientos y vituperios ya cuando estaba en la cruz. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Puros vituperios, puros insultos, vamos a ir mirando de a poco. Entonces, hermanos, miren, Mateo 26, del 65 al 68. A Cristo, mire, lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él. ¿Cuándo? En este caso, cuando dijo que era el Hijo del Hombre, que estaría a la diestra del Padre y que vendría en las nubes con gran poder y gloria. Mire lo que dice allí, Mateo 26 del 65 al 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?
He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Mire, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire la afrenta, la burla, el vituperio, hermanos. Mire, hermanos, Cristo estaba diciendo que era Dios. Y eso, mire, cuando ellos decían, él dice, cuando él decía, vengo en las nubes, los judíos entendían muy bien lo que le estaba diciendo. Eso está en Daniel, cuando dice que el anciano de días y habla del que viene, y ahí menciona que viene en las nubes. Ellos saben que eso es una referencia a Dios. Y cuando Cristo dice que viene en las nubes, se estaba proclamando Dios. Y por eso es que ellos dicen, ha blasfemado. Y además dice que iba a estar a la diestra del Padre, como el Hijo de Dios. Hermanos, sigamos. Herodes y sus soldados lo menospreciaron y escarnecieron. En Lucas 23 del 10 al 11. Estos lo escupieron allá. Pero acá, Herodes y sus soldados también hicieron cosas similares. Lucas 23 del 10 al 11. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Por qué le pone una ropa espléndida? Porque como él decía que era el rey de los judíos, el rey de reyes, pues era una burla. Era diciendo, mire, póngase la ropa del rey, usted que se dice rey. Era una burla, ¿no es cierto? Hermanos, miren, también los soldados de Pilato lo desnudaron, hermano, y lo vistieron de rojo, de púrpura, de escarlata, y le pusieron una corona de espinas y se inclinaron ante él. Le hacían reverencias, obviamente a manera de burla. Mateo 27, 28 al 31. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, a manera de burla. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo, hermanos. Hermanos, mira estas burlas de estos hombres. Mira las burlas de ellos. Yo siempre pienso lo mismo, hermano. Imaginen estos hombres, si no se arrepintieron de sus pecados, imagínense los años, décadas por mucho después, presentándose ante el Hijo de Dios, hermano. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio, ¿no es cierto? Imagínense estos hombres que hicieron esa cantidad de burlas, después ya la risita se les acaba, mejor dicho. ¿No es cierto? Su risa se convierte en lamento y en lloro, hermanos. Mire, hermanos, a Cristo, no contentos con eso, le dieron a beber vinagre con hiel y repartieron finalmente sus vestidos. Mateo 27, 34 al 35. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta en el Salmo 22, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eran 4, dice el Juan 19, 23, en el otro evangelio. Lo repartieron en 4 partes, hermano, sus vestidos, a manera de burla. ¿Para qué sirve un vestido partido? No sé si de pronto pudieran hacer algo, pero también eran totalmente desechándolo totalmente al Señor. Sigamos, hermano. Los gobernantes y soldados hacían burlas de él en la cruz por declararse el Mesías, ¿no es cierto? Así como cuando decía que era el Hijo de Dios, que iba a venir en las nubes, pero aquí ya como el Mesías, Cristo el Salvador. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí también lo dice. Estoy en Lucas 23, 35 al 38. Lucas 23, 35 al 38. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Mire, los gobernantes también, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Cumplimiento del Salmo 22. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Esto ya es en la cruz.
y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. También a manera de burla, ¿no es cierto? O sea, un rey, ¿cómo iba a morir así, no es cierto? ¿Cómo iba a morir el rey de los judíos de esa manera? Entonces, hermanos, mira, otro salvó: sálvese a sí mismo, cumplimiento del Salmo 22. Los gobernantes se burlaban de él, le presentaron vinagre, lo escarnecían, le decían toda clase de cosas en la cruz, hermano, para que ellos entendieran. O sea, si ellos pudieran haber entendido, hermanos, que el que estaba allí, hermanos, era la misma salvación, era el Hijo de Dios que había venido, y que si ellos entendían y se arrepentían de sus pecados, iban a ser librados de la ira de Dios. Pero no quisieron entender. Al parecer, probablemente algunos, hermanos, pero seguramente la gran mayoría no lo hizo, hermanos. Mire, en Mateo 27, 39 al 44, vemos otro tipo de burlas. También allá es concordancia, pero es complemento. También muestra a los ladrones, uno de ellos haciéndole burlas también. Les voy a leer allá desde, no lo voy a leer todo, Mateo 27, 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Le dijeron también: si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Le decían también: confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. Le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ya sabemos que uno se arrepiente, ¿no? Hermanos, Cristo soportó todos estos vituperios como parte de sus sufrimientos para salvar a su pueblo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, hermanos. Hermanos, mire, Cristo soportó la ira de Dios, claro. Cristo sufrió, pero todo lo que sufrió Cristo, incluyendo la ira de Dios, que fue lo más grande de todo, la copa de la ira, hermanos, pero todo esto hace parte de los sufrimientos de Cristo para pagar por nuestros pecados, hermanos. Miremos los azotes de Cristo. En Lucas 22, 63 al 65. La noche antes de ser crucificado, fue azotado en medio de las burlas. En Lucas 22, 63 al 65. Dice ahí: azotado, estamos con azotes. No solo se burlaron, le pegaron. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, aquí también con burla: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Azotes, le dije que también tiene que ver con golpes. Le daban en la cara, hermano, así como a Micaías. Pero estos eran entre varios, hermanos. Y fuera de eso, con burlas. Mira, hermanos, después de que Pilato suelta a Barrabás, Pilato manda azotar a Jesús y lo entrega para ser crucificado. Mateo 27, 24 al 26. Dice que tomó agua y se lavó las manos Pilato delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, ¿qué mal ha hecho? Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el otro evangelio dice: crucifícale. Entonces le soltó a Barrabás, queriendo satisfacer al pueblo, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, fuera de que lo iban a crucificar, lo azotan, hermano. Y ustedes saben que los azotes de Cristo fueron tremendamente fuertes, hermanos. Fueron tremendamente fuertes. Los clavos que le ponían en sus espaldas, hermanos, le rasgaban por dentro, hermanos. Ahora, yo sé, hermano, esto fue físico, pero insisto, eso también hacía parte de la copa de la ira, hermano. Yo sé que después cuando el Señor lo abandone, esa es la más grande, ¿no es cierto? Pero esto también hacía parte de todo eso, hermanos. Pero Cristo lo soportó con gallardía. Mire, lo abofetearon y lo siguieron golpeando en medio de las burlas. En Juan 19, del 1 al 3. Ahí cuando Pilato también lo azota después de eso. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura desnudándole.
y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas, dice que le escupían. Y en el otro evangelio, en Mateo 27, dice que tomaban la caña y le golpeaban la cabeza, hermanos. O sea, no solo lo azotaron, no solo le pegaban en la cara, lo cogían con una caña y le pegaban en la cabeza, hermanos. No fue menor los sufrimientos de Cristo, hermanos, aunque también físicos, me refiero acá puntualmente. Hermanos, los azotes de Cristo fueron parte de sus sufrimientos por nuestros pecados. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el mayor azote lo recibió el Padre. Cuando dice en Isaías 53, ¿no es cierto? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese fue el mayor azote que recibió Cristo. El azote de la ira de Dios. El azote de la ira de Dios por nuestros sucios pecados, por los sucios pecados de su pueblo, hermanos. Ese fue el mayor azote que Cristo recibió. Pero Cristo también recibió prisiones y cárceles. Aunque los evangelios no mencionan que Jesús fuera encarcelado durante un largo periodo. O sea, a ver, escúcheme, Cristo no estuvo en una cárcel 4 años. ¿Sí me entienden? Nunca pasó eso. Pero sí lo arrestaron, sí lo cogieron, sí lo tuvieron detenido, lo tuvieron bajo custodia. Pero él nunca estuvo encarcelado, digamos, como Jeremías o como José, porque ellos estuvieron varios años en cárceles. Jesús fue prendido y atado para ser llevado ante Anás. Allá lo apresan, lo capturan, lo cogen bajo custodia, lo arrestan. Judas 18, del 12 al 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Entonces lo atan, además de eso, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces él es prendido y atado, hermanos. Prendido y atado. Lo atan con cuerdas, con cadenas. Cuando fue entregado por Judas en Getsemaní, fue arrestado, ¿no es cierto? Judas lo entrega con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo el Señor a Judas. En Mateo 26, 50 al 51 dice: y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y se acercó a Jesús, es Judas, y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron, lo capturan, lo arrestan, injustamente, por supuesto, pero como parte del cumplimiento de los sufrimientos de Cristo que se había declarado en el Antiguo Testamento. Hermanos, también fue prendido y llevado al sumo sacerdote Caifás. El otro era Anás, este es Caifás, el sumo sacerdote. Mateo 26, 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Hermanos, mire, la Biblia también muestra tristemente que mientras Cristo era arrestado y llevado bajo custodia, Pedro lo seguía de lejos en su arresto. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Tristemente Pedro, ustedes saben, pecó, ¿no? Lo negó 3 veces. Y fuera de eso, allá lo seguía de lejos. Sabía que Cristo estaba siendo llevado injustamente, y Pedro no fue capaz de hablar en ese momento. Lo siguió de lejos. Muchos cristianos siguen de lejos al Señor, ¿no? Son cristianos, pero lo siguen de lejos. Como no me comprometo mucho, como le pasó en ese momento a Pedro, ¿no es cierto? Como diciendo: tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Pero es que tu manera de hablar te descubre. No, yo no soy de ellos. Hermanos, Dios nos guarde de eso. Dios nos guarde de eso. El que se avergüence de sus palabras, él se avergonzará en el día del juicio. Entonces, hermanos, pero Pedro lo siguió de lejos en su arresto. Cristo fue arrestado, atado y puesto bajo custodia durante la noche antes de su crucifixión. Les leí anteriormente en Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, hermano. Fuera de eso, le pegaban, lo insultaban. Mientras estaba en la cárcel, o custodiado más bien, también pasaban las cosas anteriores, ¿no? Azotes y vituperios. Ay, hermanos, Cristo sufrió la cárcel y el juicio injusto por nosotros, como parte de sus sufrimientos por nosotros. Dice Isaías 53:8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra a los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, hermanos. Entonces, hermanos, los santos del antiguo, incluyendo los de la revuelta macabea, que muchos lo mencionan, Cristo sufrió azotes, vituperios, a más de esto prisiones y cárceles. Eso le pasó a los del antiguo. Y hermano, eso también le pasó a la iglesia en el Nuevo Testamento. Tercer capítulo, hermanos. Al igual que todos ellos, en la iglesia del Nuevo Testamento sufrieron todas estas cosas, hermanos, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero hermanos, eran cosas muy comunes en esos tiempos. Esas cosas no son comunes en estos tiempos, y menos en países como de nosotros en Occidente. Pero en esos tiempos era muy común este tipo de cosas, los azotes, las cárceles, todo esto, ¿no? Los apóstoles, dice la Biblia y nos muestra que repetidamente estuvieron en prisiones y cárceles. Pablo dice a los corintios, por ejemplo, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. En 2 Corintios 11:23. Mire, los receptores de la carta a los hebreos, eso ya lo vimos en los estudios del jueves, experimentaron afrentas y persecuciones y cárceles. Ellos habían conocido las partes internas de esas mazmorras, hermano. Los barrotes, como les dije en el primer capítulo. Ellos sabían que su perseverancia y fe en Dios sería ricamente recompensada. Lo sufrieron con gozo, hermanos, esas cosas. Entonces vamos a ver los vituperios que sufrieron en la iglesia del Nuevo Testamento. Los hebreos, como les dije, Hebreos 10, 32 al 33, lo menciona. Dice la Biblia que fueron hechos espectáculo, con vituperios y tribulaciones. Fueron hechos el hazmerreír, como cuando los metían al Coliseo romano, eran espectáculo. Estoy en vituperios, mire lo que dice. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Eran espectáculo en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de los hebreos, en tiempos de los apóstoles. Recibieron burlas, afrentas, insultos. Vamos a ver ahorita más ejemplos. Hermanos, sin embargo, usted y yo también recibimos cosas de alguna manera parecidas, ¿no? Pero muy poco, hermano, comparado con lo que ellos sufrieron. Muy poco, realmente. A nosotros nos pueden bloquear de una red social, nos sacan de un grupo en WhatsApp la familia, cierran los grupos y nos dejan solos en los grupos. Eso a algunos les ha pasado. Todos se salen. Bueno, esas cosas pasan, ¿no es cierto? Pero hermano, eso no es nada. Eso es muy poquito. Eso, pues hermano, si usted y yo tenemos mucho amor propio, nos puede afectar algo. Y si lo tenemos demasiado elevado, pues nos afecta demasiado y nos creemos que, mejor dicho. Pero hermano, ellos sí sufrieron cosas. Ellos fueron espectáculo al mundo. Espectáculo, hermano. Hermanos, usted y yo debemos llevar el vituperio de Cristo, hermanos. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, hermanos. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a estas cosas. Debemos estar dispuestos a que nos miren mal, a que se burlen de nosotros, a que se rían, a que no nos quieran, hermanos. Nosotros siempre queremos buscar el agrado del mundo. Y yo sé que el objetivo no es buscar el desagrado, porque eso tampoco es así, ¿no? Yo no hago las cosas como dice Pablo, no lo hago por contienda, ¿no? Yo no lo hago por eso, pero debemos de estar dispuestos a padecer. Predicamos con mansedumbre, que se burlen, que digan todo lo que quieran, que nos insulten, nos tratan mal, se burlan de nosotros, se burlan de nuestra vida. Cómo se educan a los niños, cómo manejamos ciertas cosas por obediencia a Dios. Ay, otra vez en la iglesia, pero ustedes no se cansan, es que allá les prohíben. Pero somos bienaventurados a ser vituperados por causa de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, hermanos. Entonces,
no nos sintamos mal, hermanos. Más bien pidámosle al Señor que tengamos un poquito menos de amor propio por nosotros. Como dice la Biblia, niéguese a sí mismo, niéguese. El amor propio es enemigo del evangelio, hermanos. Porque el amor propio, eso es lo que le dicen a usted los psicólogos: quiérase, ámese, consiéntete, ¿no es cierto? Perdónate, imagínense, perdone a Dios. Hay unos que dicen, perdone, por favor, perdone a Dios. Hermano, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A nosotros no nos está pasando lo que le pasó a Cristo en medio de la cruz, que fuera de que lo azotaban, le pegaban, le daban puñetazos, le pegaban con una caña, además de eso se le burlaban. Nosotros no estamos pasando esas cosas, hermano. Nosotros sí nos hacen ciertas burlas, pero muy pequeñas, hermano. No vienen acompañadas normalmente de azotes, ni de estas cosas, ¿no es cierto? Ni de una cárcel, tampoco. Hermano, azotes. Los apóstoles se gozaban de haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. Se sentían dichosos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Dice Hechos 5, 40 al 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, mire, les pegan, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Cállense. Le pegan, cállense, pero ellos no se callan, ya sabemos, ¿no? Y ellos salieron de la presencia del concilio, mire, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Usted cómo hubiera salido en ese momento? O yo cómo hubiera salido, ¿sí ve? No, fuera de todo lo que me pasa y ahorita fuera de eso esto. Algunos podrían tomar esa actitud, ¿no es cierto? Pero la actitud es esta, gozosos. Ahora, yo sé, hermano, yo, como leíamos en unos mártires, soy un ciego hablando de colores de esto. ¿No es cierto? Uno habla sin entender bien cómo es esto. Pero es lo que nos enseña la Biblia. Igual lo tengo que predicar. ¿No es cierto? Pablo y Silas fueron azotados y echados en la cárcel en Filipos cuando Pablo sacó el espíritu inmundo de la muchacha con un espíritu de adivinación. Ahí les pegan también. Los azotan. Dice en Hechos 16, 22 al 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí también los mandan a la cárcel. Pero estoy en azotes, hermano. Azotes, hermano, escúcheme bien. Yo ya se lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Era el castigo de los esclavos, hermano. Hoy eso no se ve, hoy no pasa estas cosas. Hoy se indignan porque un presidente de El Salvador mete gente a la cárcel y por eso los trata bien, porque los tratan bien allá, además de eso. Y los de derechos humanos se indignan, hermanos. Allá les pegaban, los azotaban, les daban durísimo, hermanos, como si fueran bestias, animales salvajes, hermanos. Pablo sufrió muchos azotes como ministro de Cristo. Son ministros de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 25. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Mire, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea 39 porque no se les podía dar más. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ministros de Cristo, yo le digo una cosa más. Yo soy pastor. Yo no he recibido el primer azote por causa de Cristo. Y usted tampoco. Y ellos lo sufrieron como ministro de Cristo. Y Pablo dice que eso era una de las marcas del ministro de Cristo. Tremendo, hermano. Son ministros de Cristo, yo más. Y menciona todas estas cosas, hermano. Tremendo, ¿no? Las marcas del apóstol. Prisiones y cárceles. Prisiones y cárceles. Sigamos.
Yo les había dicho que los hebreos, los receptores de la carta de Hebreo, habían conocido los muros internos de la prisión, los barrotes. Dice en Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, yo tampoco, ni usted tampoco creo, estoy seguro, ninguno de nosotros ha estado preso por causa del evangelio. ¿Alguno ha estado preso? Levante la mano. Ninguno, ¿no es cierto? Yo tampoco. Ellos sí, por causa del evangelio. Hay gente que pudo haber estado en una cárcel por haber hecho lo malo cuando era impío. Eso es otra cosa. Aquí estoy hablando por causa del evangelio. Nunca hemos estado presos por causa de Cristo, hermano. En algunos países sucede hoy. En Inglaterra, hermano, país protestante, ¿no? En el norte de África, en Oriente, en los países musulmanes sucede esto. Pero nosotros no, hermanos. Pedro y Juan fueron encarcelados por anunciar el evangelio. En Hechos 4, del 1 al 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Por predicar el evangelio, hermano. Lo haríamos, predicaríamos, anunciaríamos de Cristo a costa de cualquier cosa, hermanos. Nosotros no estamos en estos tiempos, hermano. Y yo no oro tampoco para que pase eso, porque la Biblia nos enseña a orar lo contrario. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos pueda pasar. Eso no quiere decir que Dios esté obligado a respondernos esa oración. ¿No es cierto? Dios puede no responderle y lo ha hecho muchas veces, porque estoy seguro que toda la iglesia de todos los siglos oró lo que Pablo dijo, para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿No es cierto? Estoy seguro, porque eso estaba en la Biblia. Pero no siempre respondió positivamente esa oración. Hermanos, los apóstoles fueron puestos en la cárcel pública. Hechos 5, 17 al 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron en la cárcel temporalmente, no pasaba mucho tiempo normalmente. A ellos los metían, pero mire aquí, muestra que era por causa de los saduceos. Otro grupo religioso, ¿no es cierto? No eran los paganos, eran los religiosos. Eso sucede, ¿no? Eso puede suceder. De hecho, en tiempos de la Edad Media sucedió todo el tiempo, ¿no? Eran los católicos, la falsa religión, echando a la cárcel, mandando y azotando y vituperiando. Esos hicieron de todo en tiempos de la Edad Media a los verdaderos creyentes, a la verdadera iglesia de Cristo. Pedro fue encarcelado por Herodes, miremos. Hechos 12, del 3 al 5. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice ahí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, o por él. Entonces, hermano, si Dios lo quiere, puede que Dios no lo quiera, pero si Dios lo quiere, si esto llegara a pasar, pues una de las cosas que deberíamos hacer, hermanos, es hacer oración sin cesar por aquellos que están en cárcel. Yo creo que usted y yo poco o casi nada oramos por los hermanos en Cristo que están en cárceles en otros países, ¿no es cierto? A mí personalmente se me olvida orar por eso muchísimas veces, hermanos, lo confieso. Tal vez porque no es nadie que uno conozca con su rostro, que haya hablado con él, hermanos. Pero igual deberíamos orar por esas personas. Que Dios los fortalezca. Mire, Pablo y Silas fueron metidos en el calabozo en Filipos. En Hechos 16, 23 al 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No solo los meten en la cárcel, los encadenan, les ponen los pies, se los amarran para que no se puedan mover, hermanos. Como unas bestias los trataban en ese momento. Mira, hermano, la Biblia nos muestra
es el que más se muestra realmente en el Nuevo Testamento a Pablo. Él estuvo muchas veces en la cárcel. Por eso en la cita dice, en azotes sin número, en cárceles más. Estuvo muchas veces en la cárcel, no una sola vez. No solo en cárcel, detenido, custodiado. Mira, hermanos, Pablo fue arrestado y atado con cadenas en el templo de Jerusalén al ser acusado de enseñar contra la ley judía y haber metido supuestamente a griegos para que profanaran el templo. Aquí lo arrestan y lo atan con cadenas judíos, hermano. Dice allí, perdóneme, no, judíos lo arrastran y lo llevan al tribuno romano. Dice, así, lo voy a leer, Hechos 21, 30 33. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Mire, le estaban pegando, lo estaban también azotando. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Entonces, hermano, la falsa religión, ¿no es cierto? Aquí van y predican al templo, lo arrastran fuera del templo, lo tratan mal, le pegan y después lo llevan al poder civil para que sea el poder civil que lo prenda y lo mate, y lo ate con 2 cadenas. Eso siempre sucede, ¿no? La parte religiosa entrega el poder civil. Cuando uno mira las historias de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana hacía eso, ellos decían que para no ensuciarse sus manos de sangre, entregaban a los mártires al poder civil, al poder de la espada, ¿sí me entiende? Pero evidentemente está manchada con la sangre de los mártires, porque ellos eran los que promovían y mandaban a hacer eso, así como ellos. Por eso el Señor le dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. La sangre sí está sobre ellos. No es que como el poder civil es el que ejecuta la espada y los ejecutó, es el poder civil el culpable. No, es más culpable el religioso en este caso. Es más culpable los judíos, fariseos religiosos que el mismo Pilato, hermanos. Aunque Pilato se lavó las manos, aunque hizo mal y pecó, eran más culpables los otros. Estoy convencido de eso, hermanos. El Señor les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Se los dice a ellos, a los judíos, a los religiosos en ese momento. Hermanos, mire, la Biblia nos dice que Pablo permaneció preso aproximadamente 2 años en Cesarea. Primero bajo Félix, gobernador Félix, y luego bajo Festo, antes de que él apelara al César. En Hechos 24 al 25, en Hechos 23 del 24 al 25, Pablo fue arrestado y mantenido bajo custodia por Félix. Dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, Pablo le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, ya sabía que era romano, ya sabía que la cosa no era tan fácil con Pablo, de todos modos. Sin embargo, lo mantiene en custodia. Y él dura 2 años en custodia, porque Félix dejó preso a Pablo 2 años hasta que Festo lo sucede, lo reemplaza. En Hechos 24-27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces lo deja allí 2 años, sucede, hasta que llega Festo, hermanos. Pero hermanos, sigue allí 2 años, hermano, van 2 años. Pablo estaba en cadenas ante Festo de Agripa, no solo estaba bajo custodia, estaba en cadenas. Yo prediqué esta cita en Hechos 26-29, pero le voy a leer desde el 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Tremendo lo que dice esta profundidad de Pablo. Recuerden que yo prediqué esto, libres aunque con estas cadenas, ¿no es cierto?
Las cadenas del poder civil, las cadenas de la falsa religión, las cadenas de los hombres, pero no las cadenas de Cristo, hermanos. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo dijo, mire, yo quiero que ustedes sean como yo, excepto estas cadenas. Es decir, que ustedes sean libres espiritualmente. Porque esa es la mayor libertad que nosotros podemos anhelar, hermanos. Si estamos en una cárcel, mientras seamos libres en Cristo, hermanos, eso es lo más importante. Hermanos, Pablo adicionalmente estuvo también 2 años en Roma preso, pero en una casa alquilada. Aquí en una casa alquilada. En Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire Pablo cómo fue útil en la cárcel, hermano. 2 años. Hermano, ¿qué pasaría si a nosotros nos meten en una cárcel? ¿Nos echamos a la pena? Ellos eran útiles en la cárcel. Porque uno es útil en cualquier lugar donde lo ponga el Señor. Pero hermano, piensen algo. Si no estamos siendo útiles acá, en libertad, tal vez Dios nos tuviera que pasar por una cárcel a ver si allá somos útiles, hermano. Pensémoslo. Eso podría pasarnos. No digo que nos vaya a pasar, no estoy profetizando nada, hermanos. Pero sí podría pasar eso, hermanos. Si Dios quiere, por causa de su obra y para perfeccionarnos, podría inclusive hacer eso. Y soy un ciego hablando de colores, hermanos. Pablo se llama prisionero de Cristo Jesús. En Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miren, por causa de la obra de Dios. Dios lo tuvo que meter en una cárcel a Pablo porque allá fue más útil. ¿Sabe por qué? Porque allá escribió muchas cartas. Y esas cartas son las que ustedes y yo leemos, hermanos. Tremendo ministerio de Pablo en la cárcel, en 2 años, hermanos. Pablo habla de sí mismo como preso de Cristo, preso suyo. Dice en 2 de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo se presenta a sí mismo también como prisionero de Jesucristo en Filemón. Ya les leí, Efesios es similar. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Dice más adelante, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo ya anciano, mire, anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. No se lo llevaron joven a Pablo, se lo llevaron anciano, hermanos. Tremendo, ¿no? Tremendo ministerio de Pablo como anciano, ¿no es cierto? Qué ejemplo, hermanos, qué ejemplo. La iglesia, hermanos, seguiría padeciendo prisiones y cárceles durante los primeros siglos. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Usted sabe, la mayoría de comentaristas bíblicos hablan de estas 10 días como las 10 persecuciones que sucedieron a partir de ese momento con los 10 emperadores romanos hasta tiempos de Constantino, hermanos. 10 persecuciones. Tuvieron tribulación por 10 días, hermanos. 10 días. Pero ellos debían ser fieles hasta la muerte para que Dios les diera la corona de la vida. Hermanos, siguió pasando durante la Edad Media, ya lo sabe, ¿no? Siguió pasando en tiempos de los valdenses. Siguió pasando en tiempos de los reformadores, puritanos, hermanos, en Inglaterra. Sigue pasando hoy, hermanos, en muchos lugares. Pasó sobre todo en la Edad Media. Usted y yo debemos estar preparados si algún día nos tocaran estas cosas. Y no temamos, hermano. No temamos porque el Señor siempre habla de tribulaciones. Siempre habla de persecuciones. Siempre habla de una gran persecución hacia el final de los tiempos, ¿no es cierto? Debemos estar preparados, hermano. Esas cosas se muestran en las Escrituras. Aunque pueda haber un despertar de la iglesia a la vez, paralelamente, va a pasar esto. Y mire que Dios utiliza normalmente esas cosas para despertar a su pueblo. La sangre de los mártires es la semilla del Evangelio, decía alguien. ¿No es cierto? Hermano y hermana, por fe, usted y yo somos fortalecidos para soportar cualquier persecución por causa del Señor Jesucristo y de su reino.
Pues hermano y hermana, entendamos esto, que se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Hermanos, sea el padecimiento que nos toque, hermano. Yo sé que no todos vamos a morir como mártires. Yo sé que no todos vamos a estar en una cárcel o van a estar en una cárcel, hermanos. Yo sé que eso no, sería falso decir algo así. Pero hermano, podría pasarnos y debemos estar preparados. John Flavel dijo: Cristo estuvo primero en la prisión, en el tribunal y en el lugar del desprecio. Por eso sus siervos no deben considerar extraño seguir sus huellas. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña cosa os hubiera sucedido. Le dice, creo que lo dice Pedro, si no estoy mal, o Pablo, bueno, no me acuerdo bien, alguno de los dos. Hermanos, seguir a Cristo en la prosperidad, en la paz, en la felicidad, en la tranquilidad, como nos pasa a nosotros, cuando todo va bien, es fácil en algún sentido. Yo sé que es peligroso, pero es más fácil. Escúcheme bien, es peligroso porque usted puede confiar, pero es más fácil. No nos digamos mentiras, no digamos cosas que no son. Es más fácil, pero es más peligroso. ¿Sí me entiende lo que les estoy diciendo? Y creo que debemos decir las cosas como son, no decir cosas como por decirlas, hay veces. Pero necesitamos fe para seguir. Si nos pasan eso, necesitamos fe para seguir a Cristo en la prueba, hermanos. En la persecución, en las dificultades. El mundo no tolera el evangelio, hermano. El mensaje de Cristo, hermanos. El mundo no quiere escuchar acerca de su estado de condenación delante de Dios. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No se acercan a la luz porque sus obras van a ser reprendidas. El mundo no quiere escuchar ese estado de condenación, que la paga del pecado es muerte, que está destituido de la gloria de Dios, que no son buenos, que sus obras no les sirven, que están condenados, que están en este momento bajo la ira de Dios, si no están en Cristo. No quieren escuchar que solo hay un camino de salvación, que solo hay un nombre bajo el cielo a los hombres en que puedan ser salvos, que solo por Cristo pueden acceder al Padre, ¿no es cierto? Que una oración invocada en el nombre de María, de un santo, no le llega a Dios como bendición, ¿no? La escucha, pero como ira. El Señor se airea con esa oración, no es que no la escuche, ¿no es cierto? No quieren escuchar eso. Por causa de Cristo y de su palabra, muchas veces vamos a ser aborrecidos por el mundo, por decir estas grandes verdades. Hermano, nuestros hermanos del pasado, los santos del antiguo, en tiempos de los macabeos incluso, Cristo mismo, los apóstoles, los profetas, en la Edad Media, en tiempos de los valdenses, prereformadores, los reformadores, hoy en diferentes lugares del mundo, ellos afrontaron innumerables persecuciones, están afrontando innumerables persecuciones algunos, cárceles, maltratos, azotes, pérdida de sus bienes por causa del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero así usted y yo hoy no estemos siendo amenazados por estas cosas, por Cristo debemos estar dispuestos, como ya le dije, a todo con tal de no negar su nombre, hermanos. Dios nos guarde, hermanos, que por temor a perder nuestra paz, nuestra prosperidad, nuestra tranquilidad cobarde, terminemos vendiendo al Señor por un platado de lentejas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. John Owen dijo: la fe sostuvo sus almas bajo toda clase de sufrimientos, porque tenían la vista puesta en la recompensa eterna, tenían su mirada puesta en el galardón, ¿no es cierto? Hermanos, si ellos por la fe soportaron vituperios, azotes, prisiones y además de esto cárceles y prisiones, nosotros también necesitamos esa misma fe, hermanos, para soportar con paciencia las persecuciones, sea de lo que sea, así sean las de nuestra familia, conocidos, amigos, para soportar el rechazo y las burlas de muchos, hermanos, y para soportar todo por Cristo, que es mucho menor. El Señor nos pone ejemplos muy grandes en las Escrituras. ¿Sabe para qué? Para que no nos quejemos si nos llega a pasar algo similar. Esa es la realidad, hermanos, parte de la realidad. Entonces, cuando nos pase algo, decimos: mire, no os sorprendáis
como si a alguien no le hubiera pasado antes, dice más o menos parafraseando. Ninguna cosa no ha sido común al género humano, hermanos. Sea lo que a usted le pase, créame que ya le pasó a alguien. Y a alguien del pueblo de Dios además. John Bunyan dijo: la fe puede dormir tranquila en una cárcel porque sabe que Dios está allí. Tremendo, ¿no? La fe puede dormir tranquila en una cárcel porque sabe que Dios está allí. Hermano, en cambio hay gente que no puede dormir tranquilo en su casa, en libertad, porque los tormentos de Dios lo acusan de alguna u otra manera. Hay unos que han endurecido tanto su conciencia que también duermen bien, así no sean creyentes, pero hay otros que no. Hermano, nuestro Señor Jesucristo lo vale todo. No vendamos nuestra primogenitura ni nos amedrentemos. No vendamos a Cristo por un plato de lentejas. No vendamos a Cristo por 30 monedas de plata. Hablo a los no creyentes, a los que no se han entregado a Cristo, a los niños, a los jóvenes en Ipiales y también a los niños allá. Cristo promete el perdón y la salvación gratuita por medio de su sacrificio en la cruz. Hoy vimos parte de sus sufrimientos para salvar y librarnos de nuestros pecados. Pero Cristo nos pide a todos, y a usted le pide, porque es algo general para cualquiera que se quiera entregar a Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, Cristo pide que usted se niegue a usted mismo, tome su cruz y lo siga. No sea de los que buscan a Cristo a medias, es decir, con un pie acá y un pie afuera, como están los jóvenes en Ipiales, muchos de ellos, como pueden estar algunos acá. No tema. No solo busca a Cristo por miedo a la condenación eterna. Eso Dios lo pone para que nosotros temamos. Pero no solo por eso que lo buscamos. Porque si no amamos a Cristo, vamos a negarlo, hermanos. Porque si solo su motivación es el miedo a la condenación y no hay amor por el Señor, pues el amor no va a echar fuera el temor. Y usted va a negar al Señor tarde que temprano. Cuando alguien encuentra la verdad, hermanos, cuando alguien encuentra el Evangelio, cuando ha visto los ojos y ha abierto los ojos como Pablo los abrió a Cristo, es capaz de morir por ella con tal de no negar esa verdad, hermanos. Compra la verdad y no la vendas, ¿no es cierto? Compra la verdad y no la vendas. Si ustedes comprendieran, niños, jóvenes, su verdadero estado, su condición perdida de pecado, su justa condenación eterna, tendrían y verían la necesidad del Salvador y no temerían padecer por aquel que se despojó a sí mismo y sufrió toda clase de desprecios, maltratos, azotes, vituperios, prisiones y cárceles. No temerían entregarse a quien recibió todo el peso de la ira que usted y yo merecíamos, hermanos, toda la copa de la ira, para pagar una deuda que usted no va a poder pagar en ningún lugar a menos que se entregue a Cristo, para redimirnos de la muerte y del pecado. Es mejor padecer por Cristo por un tiempo en la tierra, pero con una gloria futura, que tener una falsa paz terrenal y padecer en el infierno por la eternidad, hermanos. Eso es una gran verdad, hermanos. Niños, jóvenes y cualquiera que no se ha entregado a Cristo, no lo rechace más. El tiempo es corto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de despojarse de sus pecados, de arrepentirse e ir a Cristo por la fe. No desprecie los sufrimientos que Cristo padeció en la cruz para salvar a viles pecadores. No haga como hicieron los judíos y diga: su sangre sea sobre vosotros. No se burle de sus padres creyentes. No se burle de los otros. No haga como los que hicieron con Eliseo. ¿No es cierto? Muchos de ustedes seguramente se burlan en sus casas, en sus conciencias, en sus mentes, de que otros quieran caminar en el camino de Cristo. No haga eso. No haga lo que hacen los impíos. Yo sé que ustedes no se han convertido, pero me refiero a los que están fuera del reino completamente. Pero ustedes están más cerca. Ustedes están más cerca, aunque no han llegado. No están muy lejos, aún está cerca. Hermanos, por la fe, los que hemos creído en Cristo hemos alcanzado un reino inconmovible, ganado por aquel que nos amó y nos salvó con su propia sangre, que no se compara con ningún sufrimiento temporal,
Pues tengo, dijo Pablo, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermano y hermana, que venga lo que tenga que venir, no importa. Si viene tranquilidad, tiempos de refrigerio, bueno, no importa, hermano. Si viene persecución, pues hermano, afrontémosla con gallardía. Entonces, no sé qué nos toca, nadie lo sabe, usted y yo no lo sabemos qué va a pasar mañana. Puede pasar, la vida nos cambia en un día, como hoy orábamos, ¿no? Y como hemos visto, en un día nos puede cambiar nuestra vida. Estemos preparados, sea lo que sea, hermano, sea lo que sea. Y miremos y sigamos esos ejemplos como esos otros que experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Señor, damos gracias, Padre. Gracias por este día. Mira, Señor, ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Porque si en lo poco no somos fieles, si en lo poco, con esos poquitos vituperios y pequeños azotes que ni siquiera son físicos, nos abrumamos, Señor, pues ¿cómo será en cosas mayores, Señor? Tu palabra, según la Biblia, no seremos fieles allí, Señor. Si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho. Ayúdanos y perdónanos por tanta cobardía de nuestra parte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo, a amarlo, Señor, para que cualquier cosa que pase la veamos pequeña comparado con lo que Él nos ha entregado y con lo que Él es. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.